Hola mis cripsitos, este es mi primer video en YouTube. Yo soy rusa y vivo en Latinoamérica. Me llamo Alena y bienvenidos a mi canal Recetas de Alena. ¡Empezamos! Vamos a preparar un biscuit riquísimo para Día de la Madre. No sé por qué en Rusia Día de la Madre es en noviembre. Por eso voy a hornear el pastel para mi suegra. Quiero preparar un pastel sabroso, grande y muy alto. Por eso haremos dos masas, una masa de chocolate y otra blanca. Para nuestra masa de chocolate necesitamos 6 huevos, una pizca de sal, 100 gramos de azúcar impalpable, 200 gramos de harina, 50 gramos de cacao y media cucharadita de Royal. Para nuestra masa sin chocolate necesitamos los mismos ingredientes, pero sin chocolate. Primero vamos a hacer la masa. Batimos 6 huevos con sal y añadimos 100 gramos de azúcar impalpable y batimos hasta conseguir una masa espumosa. Mezclamos harina, cacao y Royal. Pulverizamos todo y poco a poco ponemos en la mezcla de los huevos. Y mezclamos todo con una espátula. Tenemos esta masa. Yo tengo moldes de diferentes tamaños. Hoy quiero hacer un gran pastel, por eso tomaré un molde de 22 centímetros. Engrasamos con aceite. Así. Y ponemos un poquito de harina. Vertimos la masa en el molde y enviamos al horno a 200 grados por 45 minutos, más o menos. No debemos abrir el horno los primeros 30 minutos para que nuestro pastel mojado de chocolate no se asiente. Comprobamos nuestra preparación con un palillo de dientes. Cuando está seco, quiere decir que el biscuit está listo. Dejamos enfriar un poco y después sacamos del molde. Y repetimos el mismo paso con nuestra segunda masa sin chocolate. Aquí está nuestro pastelito blanco. Comprobamos. ¿Está listo? ¿Sí? ¿Está seco? Para remojar las capas del pastel necesitamos una taza de leche tibia y una cucharadita de esencia de vainilla. Para decorar podemos utilizar cualquier tipo de frutas. Yo prefiero las frutillas. También,
50 gramos de chocolate y unos 10-20 gramos de mantequilla para derretir el chocolate. Cortamos nuestro pastel en 2 y 3 partes. Y ahora vamos a remojar con la leche tibia con vainilla. Para la crema necesitamos 500 mililitros de crema de leche con 33% de grasa. Debe estar fría. 500 gramos queso crema. 150 gramos de azúcar impalpable. Mezclamos todo y batimos. Y ahora vamos a terminar nuestro pastel. Alternamos las capas. Una capa blanca, arriba ponemos la crema y después una capa de chocolate y repetimos el proceso. En la mitad de nuestro pastel ponemos una capa de frutas. Abrimos con la crema restante y ahora vamos a decorar con frutillas y chocolate. Después de 2 horas de haber puesto en la nevera nuestro pastel, mira el resultado de nuestro trabajo. Está muy alto y esponjoso. Y ahora vamos a probar. ¡Qué rico y sabroso! ¡Buen provecho! Les aseguro que este pastel le encantará a sus madres y ustedes. Y también feliz Día de la Madre para todas las madres del mundo. Si disfrutaste cocinar conmigo, dale like, suscríbete, comenta y comparte con tus amigas. Hasta pronto, mis galletitas.